Manuel Ramos, el puente para empoderar financieramente a nuestra gente. Hay casos históricos en los que los candidatos a la presidencia se enfrentaron de manera feroz, así como lo escuchan, de manera feroz. Por ejemplo, la elección de 1800 aquí en Estados Unidos, Thomas Jefferson y John Adams, dos de los padres, escuchen, de los padres fundadores cercanos, se enfrentaron en una elección amarga, difícil, ahora sí que con una rivalidad tremenda, donde las campañas estuvieron llenas de acusaciones, llenas de ataques personales, familiares, de política y de contienda, de cuestiones inclusive hasta de inmoralidad y cosas por el estilo. Imagínense, en 1800. La otra fue en 1828, aquí en Estados Unidos también, donde John Quincy Adams y Andrew Jackson estuvo marcada también por acusaciones de corrupción. Ahí está la palabra, acusaciones de corrupción y una feroz pelea campal en la cual hubo intercambio, inclusive, escuchen esto, insultos personales durante los debates. Imagínense ustedes. Bueno, entremos a este segmento de economía y política y ya les leeré más y les daré a conocer algunos datos interesantísimos. Vayamos a economía y política. Manuel Ramos es todo en finanzas. Mi queridísimo Guillermo Descalzi, no desde Miami ni de Tuami, sino de New York, uno de los mejores y más hermosos lugares de la tierra. Felicidades, mi queridísimo Guillermo Descalzi. Muchísimas gracias, mi hermano. Mira, tienes toda la razón. De la plata depende todo. Así Poderoso caballero es don dinero. Y el futuro político del país y del mundo depende también de una autorización de gastos para este gobierno que se queda sin dinero en el mes de enero, a no ser que se le autorice gastar más. Hay una cosa curiosa en Estados Unidos. Hay un presupuesto y hay una autorización de gastos. Claro. El presupuesto ya está aprobado, ¿no? Es un presupuesto que fue aprobado hace un tiempo. Pero luego necesita una autorización para gastar el presupuesto. Es increíble. Interesante, ¿no, Guillermo? Fíjate, Guillermo, sí. Antes de que entres ahí en el tema, se me vino a la mente cuando dijiste de una manera muy peculiar en la rítmica, la métrica y la melodía de tus palabras, que el dinero, en enero el gobierno se queda sin dinero, o sea que hasta lo dijiste en rima, mi queridísimo Tacho. Sonó muy agradable, ¿no? Ahora, Guillermo, entrando en el tema para dar este análisis, ¿no? ¿Qué es lo que nos deja 2023 y qué es lo que depara 2024 precisamente en este terreno de los presupuestos, cuando sabemos que en el mes al inicio de este año 2023 el gobierno se había quedado sin dinero en la línea de crédito para financiar todas sus operaciones y luego finalmente tenemos que se incrementó parcialmente la línea de crédito y luego de nuevo entramos en pleito, se agregó un poquito de más línea de crédito para noviembre y bueno, simplemente le estamos pegando una patada a una lata ya ni siquiera de cerveza, caray, cualquier tipo de lata nada más para posponer un problema que algún día de mañana tiene que reventar. ¿Cierto o no? Es cierto, tiene que reventar, va a reventar siempre. Cuando hay un chupo, el chupo revienta. Ajá. Mira, el New York Times el día de hoy sacó un artículo en primera plana titular diciendo la gran catástrofe de la deuda mundial. Se refiere a que todo el mundo entero, todos los países del mundo están endeudados hasta la coronilla. Y no hay manera de resolver el problema porque no existe una estrategia para hacerlo. Esto en algún momento va a reventar. Claro. Estados Unidos, el mayor deudor del mundo. ¿Quién iba a pensar que el país más rico del mundo es el más pobre del mundo a la vez? El mayor deudor del mundo es Estados Unidos. En algún momento este chupo va a reventar. Claro, claro.
Guillermo, ahorita que hablas Sí. acerca de la deuda mundial, hablamos de más de 306 trillones de dólares estadounidenses y ha sido como las políticas keynesianas, que tú recordarás a John Maynard Keynes en los años 30, cuando la Gran Depresión Económica y el debate entre el libertario Fred Hayek y Keynes para determinar cuál sería la fórmula política, monetaria y la forma de salir adelante de la Gran Depresión de los años 30. Y recordarás que Keynes no es que gana el debate, sino que los políticos se dirigieron hacia una forma, ahora sí que no tanto ortodoxa, sino más bien súper o ultra laxa en política monetaria, para imprimir dinero, para estimular a la demanda agregada a través de déficits fiscales, la impresión monetaria, y terminar inundando al mundo en pura deuda, en inflación. Hablemos de esto, Guillermo, porque también vamos a tener el tiempo para discutir todo lo que tú tienes el día de hoy. Pero háblame un poquito de esta historia de la hiperinflación que vive el mundo y que se convierte en cadena, se convierte en una esclavitud, y somos esclavos del Estado a raíz de esto. Bueno, mira, en esa época, en la época de John Maynard Keynes, había un freno a la inflación. Uh-huh. El freno era el oro. Estábamos nosotros emparejados con el precio del oro. El dólar valía tanto en oro. Y si no había oro, entonces no había dólar. El que quitó el precio, la paridad la relación del oro con el dólar fue Richard Nixon en 1971. Uh-huh. Lo hizo por motivos políticos, claro, hay que decir la verdad. Y entonces empezó la inflación americana. Antes de 1971 no había mayor deuda aquí en los Estados Unidos. Las guerras eran pagadas cash, con el esfuerzo del público en general. Claro, los bonos de guerra, ¿no? La emisión, ¿no? Los bonos exactamente. Uh-huh. Después de Richard Nixon, todas las guerras han sido a crédito. ¿Te imaginas tú? Wow. Guerra a crédito. ¿Para qué tremendo, te ¿no? Dinero para matar a fulano de tal? Oye, Guillermo, ahorita que hablas de esto, me voy a la historia de las guerras napoleónicas, que en aquel entonces fueron financiadas por los Rothschilds, pero lo interesante es que le prestaban a ambos bandos, le prestaban a Francia como le prestaban a Inglaterra, y bueno, ambos terminaban endeudados con los Rothschilds. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo ha sido esto, no? Es que fue una familia muy interesante. Sí. La familia de manera consciente decidió dividirse en dos países. Uh-huh. Y unos Rothschild se fueron a Inglaterra y ahí crearon la rama inglesa de los Rothschild. Uh-huh. Y otra rama se quedó en Francia y creó la rama francesa de los Rothschild. ¿Cómo se comunicaban? Se comunicaban por paloma mensajera. Esa era la técnica del día. Interesante. Con paloma mensajera eran los primeros en enterarse de lo que estaba pasando en el otro lado del continente. Y de esa manera, por la paloma mensajera, ellos pudieron hacer muchísimo dinero, porque se enteraban de cómo estaba la situación en Francia antes de todos los demás en Inglaterra, y en Inglaterra vendían los bonos que se iban a depreciar. Mira, qué paloma, ¿no? Que llevaba el chisme de un lado hacia el otro sin saber lo que estaba ocurriendo. ¡Qué bárbaro! Oye, Guillermo. Ese fue el secreto de ese tiempo. Ahora, increíble. Sí, ahora, el otro punto interesante, hablando del debate entre Hayek, tú recordarás en 1945 aquel gran libro que se sigue discutiendo y analizando, Camino de Servidumbre. Imagínate si Hayek estuviera vivo en ese momento y ver tanta deuda, que ya en su tiempo ya existía, obviamente, el sobreendeudamiento mundial, pero en este camino de servidumbre, o sea, tenemos que servir nosotros, los paganos, los de a pie, la deuda por la irresponsabilidad fiscal, la irresponsabilidad de los políticos en Washington, los políticos en el mundo, que es mucho mejor sacar dinero de la nada como magos, como ahora sí que como ingenieros de política
política monetaria donde no existe nada para respaldar lo que bien lo dijiste, el 15 de agosto de 1971, cuando Nixon le quita el patrón oro a la emisión de los dólares, oye, a partir de ese momento empieza la hiperinflación en el mundo, ¿cierto o no, Guillermo? Exactamente, y en los Estados Unidos ocurrió una cosa curiosísima. Ese año los precios se dispararon. Nixon lo hizo a propósito para tener más dinero, para poder solventar su escándalo de Watergate y salir adelante dándole prosperidad al país, y le dio una prosperidad aparente, pero no fue suficiente porque en el fondo cuando le descubrieron todo lo que había hecho, algo por el estilo está ocurriendo ahora, se le está descubriendo a Trump lo que había hecho, pero la diferencia es que en la época de Nixon había un congreso en que republicanos y demócratas se respetaban unos a otros y trabajaban juntos. Ahora tenemos republicanos y demócratas que se odian. No hay respeto. No hay respeto. No hay respeto. Oye, entonces, Guillermo, y si no hay respeto, quiere decir que... Sí, quiere decir que si no hay respeto, no se respetan, valga la redundancia, los derechos de ambos. Y los derechos de ambos están justificados en saquearle o meterle la mano al bolsillo a Guillermo, a Pedro, a Manuel y a Pablo y a Carmel. ¡Qué bárbaros! Se están peleando a ver quién saca más del bolsillo. Te lo dejo de tarea mejor, Guillermo, ¿no? Pero mira, el único año o los únicos 2 años donde Estados Unidos no tuvo deuda, y tú reconocerás también esa parte de la historia, cuando Andrew Jackson, que estaba yo hablando acerca de esas acusaciones que se hicieron en el tiempo de la candidatura entre él y John Quincy Adams sobre corrupción y esos pleitos de intercambio e insultos personales. Oye, Guillermo, en pocas palabras, se la rayaban entre ellos. Imagínate, en México decimos rayársela porque ya muchos ya saben a qué me refiero. Se la rayaban, imagínate. Ahora, lo interesante es que fue en 1835 y 1837 los únicos 2 años donde Estados Unidos no tenía deuda. Es decir, Andrew Jackson había pagado la deuda, obviamente, el costo de la guerra y cosas por el estilo, se había pagado todo eso. Bueno, pero quise tomar ese tiempo, Guillermo, porque va a ser muy importante en lo que vamos a analizar contigo, y le vamos a tomar el tiempo porque ayer nada más fue una probadita de lo que tú has preparado en esta nota tan interesante que en lo particular definitivamente a mí se me antojó discutirla. Lo que queda para el próximo año 2024 es el tema Premium Inter Pares. Primero dice, entre iguales está el financiar el gasto del gobierno, sin lo cual no se mueve nada. Es lo que ha dicho Guillermo y tiene toda la razón. O sea, Guillermo, si no hay dinero, acuérdate que de eso es como baila el perro. Y bueno, y si no, bueno, también bailas, ¿no? Con dinero y sin dinero, pero andamos como chuchos en feria, decía una amiga, ¿no? O sea, una cliente y amiga dice que los perros allá en la feria andan así todos avispados y volteando por todos lados. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Ando perdido, no sé ni cómo me llamo ni en dónde estoy. Guillermo Descalzi, mira bien. Vamos a ir a esta pausa. Regresando, entramos en el tema, hermano. El micrófono es tuyo porque quiero disfrutar la plática. ¿Te parece? Muy bien, señor. Adelante. Vayamos a esta pausa. ¿Qué pasaría si usted se incapacita o fallece prematuramente? ¿Cómo pagaría su familia la hipoteca, las deudas, los gastos de funeral e impuestos cargados al patrimonio? ¿Sabía que el testamento no evita los gastos de una corte probatoria? Conozca los beneficios de un fideicomiso en vida o Living Trust. 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Cumpla con su responsabilidad y asegure el futuro de su familia. Última edición del 2023, y bueno, yo creo que aquí es donde todo mundo aprendemos lo importante que es estar siempre conectados de corazón a corazón. Bueno, vamos a ver. Guillermo Descalzi, el tema del día de hoy, que lo vamos a arrancar con nuestros amigos en redes porque son muchísimas personas las que están conectadas, no solamente aquí en México,
sino en Estados Unidos, sino en México, Centro, en Sudamérica, en España y en Canadá. Y bueno, en particular me gustaría, Guillermo, para que quede ya ahora sí que grabado en la historia, que envíes un mensaje de esperanza, un mensaje muy especial para todos nuestros hermanos peruanos quienes están conectados con nosotros a través de @RamosEconomía en todo en finanzas. Adelante, Guillermo. Que se marca el nacimiento de Jesús, pero nadie sabe realmente cuándo nació Jesús. Se escogió una fecha cuando llegó el momento de decir cuándo había nacido. Y se escogió una fecha que se celebraba tradicionalmente desde hace miles de años. El día en que la noche empezaba a decrecer y los días empezaban a crecer. El equinoccio de invierno en el norte. Alrededor entre el 21 y el 27 de diciembre. Yo sé que tú naciste el 27 de diciembre, así es. En esa fecha. Justamente en el equinoccio, correcto. En el equinoccio, sí. Equinoccio quiere decir, equi quiere decir igual. Noxio, noche. Que la noche es igual al día. Hay solamente dos fechas en el año, dos oportunidades donde la noche es igual al día. El equinoccio de invierno y el equinoccio de verano, que es al revés en el sur. En el sur, el equinoccio de invierno es el equinoccio de verano, porque allá hay verano. Así es que eso no funcionaría si Jesús hubiera nacido en el hemisferio sur. Bueno, la cosa es que, ¿qué deseo? Deseo realmente que para este año la luz crezca en ustedes. ¿Cómo crece la luz en ustedes? Miren, ustedes son la fuente de su luz. Cada uno es la fuente de su propia luz, la luz interior de uno. Y no es echarle luz afuera, es echarle luz adentro de uno. Nosotros somos los grandes desconocidos de nosotros mismos. No sabemos quiénes somos. Uno anda por allí creyendo que yo soy fulano de tal, que gano tanto y estoy en tal lugar, en tal posición, mi mujer es tal y mi trabajo es tal. Eso no eres tú. ¿Quién eres tú en realidad? Tus problemas, tus embrollos mentales, tus lagunas, las cosas que... ¿Quién eres tú? Échate luz a ti mismo y Wow. entonces tendrás la luz en ti.